La mañana con 48 minutos, es viernes de recomendaciones cinematográficas con Jimena Urrutia y estamos felices porque nos trae puro blockbuster el día de hoy, Jimena. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenos Juan días. Pablo se está burlando de mí porque digo que la cartelera está muy triste este fin de semana, la verdad. Es más, casi deberíamos de hablar de recomendaciones de Netflix para que no haya pierde. Pero sí, efectivamente, fíjate que hay un afortunado estreno esta semana que creo que vale la pena retomar. Estreno francés, ahora que estamos con el tema de Trump en Francia, que además, curiosamente, la película se llama qué tacaño, pero Manual de un tacaño se le pusieron en otros lugares, que yo creo que es un nombre más apropiado inclusive. Es una película que los va a hacer pasar un muy buen rato de entrada. Es una comedia hecha por un director que nos tiene acostumbrados a thrillers, lo cual ya de entrada pues nos pone en un ritmo muy distinto a lo que podríamos estar acostumbrados en la comedia. Un director que además se preocupó en esta específica película, se preocupó más por el gag que por la verosimilitud. ¿Qué quiere decir? Que de repente tenemos un personaje sí ligeramente estereotipado, pero eso también nos permite a nosotros entrar en esa convención y eso se vuelve muy entretenido también. Básicamente la trama gira en torno a este hombre que estamos viendo, no ese de los lentes en la pantalla. Danny Boone se llama precisamente el actor, y que es un gran actor y hace un extraordinario personaje, hay que mencionarlo. Él es un hombre que, como bien dice el título de la película, su mayor placer en la vida es ahorrar. Su mayor placer, o sea, con decirles que cronometra el tiempo que dura en la ducha para no gastar más agua o gas del necesario. A ese nivel de tacañez llega. Eso es una enfermedad. Eso sí. Eso ya no es de tacaño. Y bueno, ¿qué te puedo yo decir? Patología ahí medio extraña. Miserable, ya es un miserable. Es un miserable, sí. Esa es la palabra correcta. Pero la situación se torna compleja porque él toca en la filarmónica. Y la situación se torna compleja cuando una de las nuevas integrantes de la filarmónica se enamora de él y crea en él un personaje que realmente él no es, pero él decide seguir, digamos, el patrón que ella está pautando para de alguna manera, porque claro, él también se ha enamorado, y eso lo hace de alguna manera romper con todos sus esquemas y lo mete en muchísimos problemas, sumado a que de repente, un día, de la noche a la mañana, se le aparece una hija que hoy tiene 16 años. Entonces, entre estas dos mujeres van a venir a poner el mundo de cabeza de este hombre, que miren, ahí podemos ver el tipo de cosas que puede llegar a hacer precisamente para ahorrarse unos cuantos pesos. Como les decía, es una comedia, un éxito en Francia. Ha resultado bastante, es una película que salió desde el año pasado en otros países. Y es una probadita de lo que vendrá, que en realidad no forma parte de, pero ya viene el tour de cine francés que nos tiene muy felices. Con toda honestidad, ajá, del 1 al 10, ¿qué número le pones? 7, ¿por qué? Porque también pasa una cuestión un poco... Son malísimos los franceses en comedia. No, ¿de qué hablas? Claro que no. Vamos a tener una discusión fuera del aire tú y yo ahorita fuera. Ahorita no, porque luego tengo que hablar de otra película de la que no pude hablar el viernes pasado, por lo tanto la voy a retomar el día de hoy. Spider-Man. Qué bueno que Spider-Man y la Mujer Maravilla. Muy bien, que siguen en cartelera. No, lo que pasa con esta película es que de repente sí el guión afloja un poco, la historia cae un poco y eso la hace estar un tanto cuanto floja, pero retoma generalmente gracias en gran medida al personaje. Ya se está vistiendo de 6. Lo bajaste de panzazo. Pasó de panzazo, pero en Francia no pasas con 6, pasas con 5, fíjate. Así que ya la logró bien. ¿Ves? Uno más arriba. ¿Qué otra que viene? Vamos a hablar de otra película que viene de Japón. Eso da mucho gusto porque la realidad es que el cine japonés es una cuna importante, lo hemos dicho, y este director, Hirokazu Hirosawa, iba a decir. Hirosawa, pariente. Qué suerte tendría ese hombre. No, traer ese apellido debe de ser horrible, la verdad, en el fondo. Si lo piensas, siempre te estarían midiendo, ¿verdad? Es espantoso. Este hombre tiene ya una trayectoria muy importante, una trayectoria fílmica muy importante. Empezó a desarrollarse como un director de culto muy determinado hacia ciertos temas y hace ya unos cuantos. Platica al auditorio
Cuando tú mencionas culto, ¿a qué se refiere? Cine una de culto película, quiere decir, un de entrada culto? cine que es gente, o sea, está dirigido a gente que tiene un amor por el cine y que va a ver una película que no es necesariamente una película que solo lo va a entretener, que lo va a proyectar hacia una reflexión de algún tipo, depende evidentemente el tema de la película, y es cine, muchos lo llaman también cine de autor, que es quizá un término más comprensible, quiere decir que tiene una firma muy particular de el hombre o la persona que está detrás. Generalmente en estos casos, no solamente de la dirección de la película, pero también de la historia misma. Generalmente hay una aportación, por lo menos, si no es que todo, del guión de la película. ¿Estás segura que no nos has platicado ya de esta película, Jimena Urrutia? No lo platiqué, porque ustedes me cortaron a la mitad. Y como la verdad es que la cartelera... con razón, claro. Porque además, como la cartelera está pobre, y esta es una película que vale mucho la pena ver, es que pues yo decidí... La había visto ya en algún lado. Ya la había visto. Ya, como que las imágenes me suenan. Claramente solo viste las dos. Abusas porque tuviste más segundos. Sí. 2 imágenes vio la vez pasada. Y con eso cree que yo vio la película. Por eso la retomo, para que la gente como Juan Pablo se acuerde de que está en cartelera, de que es una muy buena opción. Y voy a entrar en detalles. Se llama Después de la tormenta. Como les decía, viene de Japón. Y es una película que este director específicamente, lo que hace Koreda, lo que hace es hablar mucho de la familia. Es un director que desde hace ya un tiempo, desde hace unas cuantas películas para acá, se ha dedicado mucho a hacer filmes que están muy relacionados con el tema de la infancia, con el tema de la familia en general, tema que además, si uno se pone como a pensarlo un poco, tiene mucho que ver con la relación de la sociedad, como ha ido cambiando, sobre todo, por ejemplo, en sociedades como Japón, en donde el tema de la familia pues se ha vuelto fundamental con una sociedad tan inmersa en temas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, la familia sigue siendo un pilar fundamental, tremendamente fundamental en estas sociedades. Él es un hombre que fue un escritor de una gloria tremenda, que básicamente vive ahora del recuerdo de esa gloria en su momento. Es un hombre que se ha dedicado a despilfarrar el dinero que ganó en apuestas, en juegos, etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, causó ya el divorcio de su mujer y el distanciamiento de su hijo chiquito. Y la situación, pues para él está bastante crítica, porque pues ya también su mamá empieza a tener como una relación mucho más compleja con él, y él decide en un momento dado que lo que tiene que hacer es recuperar a su familia. Una tormenta precisamente es la que lo acerca y la que lo obliga a estar durante más de 24 horas con su familia. O sea, esta es una película para sensibilidades desarrolladas. Sensibilidades desarrolladas, y sobre todo para personas que de repente tienen ganas de tener una especie pero de así como rupestres como yo, ¿no? Tú no eres rupestre, ¿por qué me dices esas cosas? Porque, ¿qué te hace pensar que yo te voy a creer una afirmación de ese tipo? Francia y Japón entonces para este fin de semana. Francia y Japón, y ya viene el Tour de Cine. Fueron los Arieles esta semana, y yo creo que sería un tema agradable comentar. Por primera vez en la historia de los Arieles, 70 años, una mujer ganó el Ariel a Mejor Dirección, lo cual hay que celebrarlo, y además lo ganó por un documental, no por una ficción. Tatiana Hueso, de verdad que da muchísimo gusto que sucedan cosas. Mucho que comentar, un Ariel además muy complejo, porque los recortes culturales han estado duros. Pues lo debiste haber traído ahora, la próxima semana va a ser historia. En lugar de haber repetido, pero nadie me dejó, yo pedí permiso. Muchísimas gracias, como siempre, como todos los viernes, Jimena. Te esperamos el próximo viernes para más. Nos vemos aquí segurísimo. Nosotros nos vamos, se queda con Es de Mañana, con Mónica Garza, Manuel López Martín. A las 11 de la mañana, José Luis Mora en Noticias de Ida y de Vuelta. Quédese con la programación de ADN 40. Raimundo Riva Palacio. Excelentes días. Muy buenos días, Juan igualmente Pablo, en nombre Luisa Jimena. de Luisa Cantú. Muchas gracias, que tenga excelente fin de semana.